mi nombre es Ann Amos, soy, no sé cómo se llama en español, pero dean o administradora del Departamento de Arte. La decana. La decana. Sí, siempre me suena rara, pero bueno, la decana de Art, Drama, Teatro, programas de ESOL, de español y de inglés aquí en Lone Star College Kingwood. Dentro de poco, de repente tendremos unos alumnos de la clase de ESOL que nos van a venir a participar en la charla, pero tienen clase hasta las 12:20, entonces de repente viene un poco más tarde. Hoy tenemos una conversación con estas 4 artistas, nos falta una que está en Dallas y no pudo viajar, pero como dijo la presidenta, es un gran placer hacer este tipo de actividad en español. Es la primera vez que sepa yo que hemos podido ofrecer eso. Y ya tenemos planes para más actividades en el futuro, combinando el arte con la música. Así que muchas gracias por su apoyo. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar con introducciones de cada uno. Y yo le dije que le voy a estar viendo el tiempo. Así que eso va a ser breve. Por favor, si se puede dar el nombre, de qué parte de Venezuela es. Y después vamos a empezar con preguntas preparadas y tendremos tiempo para ustedes hacer sus preguntas al final. ¿Ok? Vamos a empezar con usted. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Muchísimas gracias a Chris, Ann, la doctora González, porque realmente esta es una oportunidad única. Primera vez que realmente yo he tenido la experiencia de poder hacer una exposición en español, entonces le agradezco muchísimo su idea de poder tener este panel para la comunidad hispana, sobre todo los estudiantes que se sientan el apoyo, a pesar de que estamos acá en Estados Unidos y tratamos de hacer lo mejor posible siempre de hacer nuestras presentaciones en inglés. Es muy cálido poder compartirlo en español. Hablando de cálido, bueno, hoy estábamos comentando eso, que muy bueno que cambió el clima. Yo soy de Venezuela, de Maracaibo, que este clima pues me hace sentir como que estoy en casa, porque pues es una ciudad donde tenemos calor durante todo el año. No hay tiempo de frío, siempre son temperaturas muy altas, de 100 y más muchas veces. Es muy caluroso, entonces pues me siento como en casa el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. ¿Tu nombre? Gracias. Rosibel Ramírez. Carolina. Buenas tardes también, gracias por estar aquí. Es una alegría este momento por todas las razones que dijo Rosibel. Y bueno, yo decía en las otras 2 recepciones, porque han habido 3 recepciones en esta exposición, señores y señoras, que ha sido muy bello, que yo me siento de alguna manera muy cerca de la educación y que me emociona mucho poder estar en una universidad, una institución del Estado, además, donde sé que hay una gran población internacional. Así que eso suma mi alegría a todo lo que estabas diciendo. Gracias, Ann, y gracias, Christine, y gracias a todo el staff, en realidad, a la receptividad, a la apertura, a la idea de hacer esto en español. Nosotras todas aquí yo creo que aprendimos inglés grandes y nuestros acentos son fuertes, así que hoy, con suerte, vamos a fluir mejor y va a ser mucho más natural. Yo nací en Francia, pero por cosas de la vida me llevaron a los 4 años a Venezuela y crecí en las afueras de la capital, en las afueras de Caracas. A 1500 metros sobre el nivel del mar, Caracas está al nivel del mar y entonces es una región de montañas. Caracas es un largo valle y yo crecí en las montañas al sur de Caracas, muy cerca, 20 minutos en realidad, pero con un clima delicioso, absolutamente increíble, con, bueno, los días de enero y diciembre frío, neblina, pero de resto a lo mejor había que usar un suétercito, pero de resto un clima fantástico. Un poco de lluvia en los ciertos meses, pero un cielo azul espectacular, mucha naturaleza, muchísima. Yo crecí
rodeada de árboles y de frutos y de una escuela muy especial y unos padres y unos abuelos y unos tíos, una comunidad muy enriquecedora y muy bella, que creo que me hizo artista. Muchas gracias. Lorena. Bueno, mi nombre es Lorena Morales y de verdad muy agradecida de toda la gente, la comunidad de Lone Star College, que nos ha hecho sentir bienvenidas y que nos ha hecho sentir como en casa. Gracias a ti, gracias a Cristín, gracias a la doctora Melissa, gracias a Andy, a todo el equipo de verdad que nos ha apoyado en todo momento. Y como siempre lo he dicho, de verdad que estoy feliz de esta oportunidad de mostrar mi obra con mis amigas. Qué bonito, ¿no? Yo soy de Maracaibo también, nací y crecí en Maracaibo y como decimos, lago, China y puente. Tenemos un lago, el más grande de Sudamérica, y el clima que tenemos es caluroso, y así como el clima es caluroso, también tenemos mucho color. Las casas llenas de color. Y eso yo pienso que se traduce, y yo pienso que también pasa en toda Venezuela, se traduce con todos los trabajos que ven aquí. Esa necesidad de manifestar ese color que somos nosotros, lo que traemos nosotros. Bien, gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias. Luisa. Hola, buenos días, soy Luisa Duarte, me uno a todo el agradecimiento de mis compañeras, estoy contentísima de poder expandir nuestras historias a través de nuestro lenguaje, donde nos sentimos definitivamente más cómodas conversando. Yo nací en Caracas, pero me mudé a Maracaibo a los 11 años, o sea que yo soy una mezcla de caraqueña maracucha, una maracucha reencauchada. Y combino en mi trabajo esas herencias tanto de la capital como de Maracaibo. De la capital de Caracas tomo lo que fue la geometría abstracta representada en todas las edificaciones y la arquitectura, que fue muy fuerte y es una referencia que casi todos los venezolanos al verla nos identificamos. Y lo comparto con el color de Maracaibo, como dice Lorena. Maracaibo tiene una luz intensa, blanca, y además tiene, además de muchas cosas, tiene la osadía de los habitantes de Maracaibo que utilizan toda la gama de colores para decorar sus casas. Una casa puede tener una puerta roja, con una ventana verde, con el bordecito en amarillo, en fin, todas esas cosas. Entonces yo mezclo todo eso en mi trabajo para conectarme con mis raíces y conectar de alguna manera también con mi realidad actual. Eso soy yo, ese es mi trabajo y eso es un poquito de Venezuela planteado en mi obra. Gracias. Rosibel, vamos a empezar con usted. Ok, ¿nos quiere indicar cuál es su obra? Sí, cómo no. Mi obra es todo el trabajo que ven en el alrededor de la exhibición. Es realizada en vidrio fundido. Tenemos esta obra acá en la parte de atrás. Tenemos los que están acá en los pedestales, en la pared, la que está sobre la repisa y al final, detrás de mí, está al final de la pared. Esa es la obra que es en vidrio fundido. Yo utilizo el vidrio en sí, no son pigmentos, no son colores, no es pintado. Son las mismas propiedades del vidrio que al fundirse combinan los colores y es lo espectacular para mí en realizar este trabajo. O sea que puedo utilizar colores que son proyectados con la luz y reflejados como en su naturaleza original. Entonces, al ver, por ejemplo, los que están en la repisa, los colores que se reflejan a través de la luz, esos son colores como el arco iris, que salen del reflejo natural entre la luz y el vidrio.
Rosibel, ¿nos puede explicar cómo se podía hacer las curvas en el vidrio? Ok, el vidrio no es manipulable mientras está en su condición de alta temperatura cuando se está fundiendo. Ya después que lo coloco a fundir, realmente ese es un proceso de varios pasos para llegar a que pueda tener esa curvatura. Inicialmente yo tengo que realizar una lámina del vidrio, algo Plano, ¿no? plano, dependiendo del tamaño que vaya a utilizar. Por ejemplo, en ese caso, tengo que utilizar el vidrio en diferentes formas, como en triturado, sólido, cortarlo, tengo que cortarlo en las formas que necesito. Es un proceso, o sea, es como armar un rompecabezas. O sea, realmente yo tengo que tomar todos los elementos y armar la lámina para ser fundida. Esa primera vez de fundición puede llevar, inclusive puedo tener que fundir varias veces hasta lograr los colores o las mezclas que necesito. Por ejemplo, en el que está allá atrás tiene muchas mezclas de colores, entonces los vidrios necesitan, dependiendo cómo vaya resultando, porque no es algo completamente planificado. O sea, yo tengo que esperar, yo más o menos puedo tener la idea de cómo va a salir después de fundirse, pero no a ciencia cierta voy a saber cuál va a ser el resultado. En el proceso de fundición, el vidrio pasa de un estado sólido a líquido completamente y luego se solidifica otra vez. Entonces, en una primera etapa, digamos, si solamente es una sola fundición, luego de eso yo tengo que realizar como un molde, dependiendo bien sea en metal o bien sea en cerámica, que resista el calor, y colocar la pieza, la lámina, sobre ese molde para entonces luego ser fundido en esa forma. Pero yo no puedo, en este proceso de fundición, que es diferente a lo que es más conocido como el vidrio soplado, donde hay un proceso, lo que pasa en este caso yo trabajo sola, pero si fuese, que también lo he hecho, el trabajo de vidrio soplado, ya uno necesita todo un equipo de trabajo porque una sola persona no puede trabajar. Uno tiene que tener por lo menos 3 personas realizando el proceso. Y es un proceso que al comenzar no se termina sino hasta que la pieza está lista. O sea, si tienes que trabajar 8 horas o cualquier cantidad de horas, tiene que ser un proceso de trabajo continuo porque no puede pararse. El vidrio está en el estado líquido todo el tiempo. Es como lo que nosotros llamamos una melcocha, es como elástico, como totalmente líquido. Maleable, sí. Maleable. Entonces uno, bueno, ahí con el tubo uno puede colocarlo en el horno a muy alta temperatura porque todo el tiempo está el vidrio fundido y luego se deja solidificar. Pero lo que yo he estado haciendo últimamente o en los últimos años, ya son como 7 años que he estado realizando este proceso, este trabajo, el vidrio pasa, yo no tengo contacto directo con el vidrio y puedo pasar varios días, varios meses trabajando en una misma obra. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo refleja la obra suya con su experiencia como inmigrante? Bueno, independientemente, yo pienso que un artista, independientemente del material que uno utilice, uno siempre refleja los sentimientos. Y para mí eso es la clave de uno estar contento con lo que hace. O sea, yo no trabajo por comisión, o sea, no es que sea malo, para nada, pero mi forma de trabajo es muy espontánea, de manera que yo trato de reflejar mis sentimientos en el momento que hago mi obra. Por lo tanto, ser inmigrante es un factor muy importante a la hora de realizar mi trabajo.
si nos ponemos a ver, hay ciertos eventos en la vida de cualquier persona que son eventos traumáticos, digamos, ¿no? Por decirlo de esa manera, bueno, son determinados así, de hecho, ¿no? Por ejemplo, un divorcio, la pérdida de un ser querido, mudarse. Son de los 3 primeros factores que pueden causar trauma en una persona. De 5, esos son los 3 primeros. Y mudarse para un inmigrante no es simplemente mudarse. Uno está trasladándose de un país a otro, dejando familia, amigos, trabajo, quizás cada persona tiene su historia de vida, pero en mi caso vinimos por selección, digamos por opción, por una opción propia. Nosotros decidimos hacerlo en un momento por querer estudiar y por seguir adelante, ¿no? Con nuevas metas para alcanzar. Y toda esa, lo importante para mí es siempre ver que ser inmigrante puede ser no visto, o sea, de hecho, bueno, que es una situación traumática hacer la mudanza, pero todo eso, de toda crisis, las personas pueden lograr salir más fortalecidos como personas, poder aprender nuevas culturas, poder conocer nuevas personas, y uno crece como persona. Uno se reinventa y es importante eso, reinventarse y, digamos, crecer, ¿no? Crecer como persona, básicamente. Total que mi trabajo realmente expresa todo eso. Ser inmigrante se muestra en toda mi obra. Por ejemplo, la obra de las olas es basado en mi experiencia como artista viviendo en una ciudad donde siempre tuve el lago cerca, el lago de Maracaibo que menciona mi amiga Lorena. Mi coterránea, que somos de la misma ciudad. Okay. Bueno, y esa obra entonces refleja la relación que yo tengo con la ciudad, mis recuerdos, mi experiencia, toda mi vida en esa área. Y eso se refleja en toda la obra. Los cambios, la que tengo acá al final, que la pueden ver de frente, esos son los cambios, ¿no?, que nosotros tenemos de nuestra naturaleza, que es lo que está en verde, reflejándose en todos los colores que nosotros absorbemos en nuestro camino como inmigrantes. O sea, todas las experiencias son los colores que allí se reflejan. Bueno, muchísimas gracias. No sé si estoy ya en el minuto, pero muy bien. Muchas gracias. Okay, Carolina, le toca. Okay. Al cadalso. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cómo o cuándo te diste cuenta que eres artista? Wow. Bueno, primero quiero decir que me pareció súper interesante, y esto viene de una educadora que nos haya pedido a nosotros que escribiésemos las preguntas que querían que nos preguntaran. Lo agradezco. Christine. Y yo pensé en preguntas que pudieran, todas lo hacen, pero que pudieran como deliberada, intencionalmente, nutrir al público que iba a estar aquí hoy. Y bueno, pensé que esa de en qué momento o cómo me di cuenta que era artista era bien interesante, y cada una de nosotras tendrá su historia. Interesante porque de alguna manera yo creo que los artistas nos podemos ver todos reflejados en ese momento, en esa experiencia, en ese periodo. Yo había dicho aquí en las otras 2 conversaciones, me tengo que referir porque hay gente que ha estado en las otras, que yo crecí en una familia de artistas que no eran solo artistas visuales, sino como una gama de gente creativa. Habían
actores, escritores, músicos, bailarines, etcétera, que eran todos muy amigos, como somos nosotros aquí. Yo aquí tengo amigos músicos, amigos bailarines, amigos escritores, amigos curadores. Eso uno como que busca siempre su tribu, ¿no? Y ellos estaban todos de alguna manera trabajando en lenguaje y en propuestas paralelas, cada uno en su disciplina. Entonces, no solamente crecí en ese ambiente, sino que a los 13 años tuve la bendición y el regalo de mi vida de irme 3 semanas a visitar a mi hermana que estaba estudiando en Inglaterra música en Inglaterra. Y ese fue un viaje para mí transformador, y yo creo que ese fue el momento en que yo me di cuenta que soy artista. Porque yo llegué de ese viaje de 3 semanas, que fue un viaje con morral, práctica de estudiante, no era un viaje lujoso ni muchísimo menos. Estuvimos en Inglaterra, en Londres, estuvimos en Ámsterdam, Ámsterdam, en La Haya, y estuvimos en un pueblito viendo una colección extraordinaria en el Kröller-Müller se llama. Estuvimos en La Haya, estuvimos en Francia, donde estuvimos con unos amigos de la época en que yo había nacido, y fue un viaje de absoluta inmersión de museos y de caminar las ciudades y de conocer a los amigos de mi hermana que eran músicos y visitar las catedrales, los pueblos. Y yo llegué de ese viaje, yo digo como, no sé, como un volcán. Yo llegué de ese viaje dibujando y dibujando y dibujando y dibujando como una loca. Yo estaba en el liceo ya haciendo bachillerato y yo era muy buena alumna, entonces yo me iba a mis clases, hacía mis tareas, no sé qué, y después me sentaba a dibujar hasta las 1000 de la noche. Hice una serie, 3 series de dibujos, eran en pastel de óleo, uno sobre las catedrales, otro sobre una obra de Picasso que había visto, que me había impresionado mucho en la Tate Gallery, y otras eran unas naturalezas muertas. Y yo lo que sentía, que es lo que yo quiero transmitir, es una alegría casi extática. Yo me sentía feliz, el mundo se desaparecía, las tareas se desaparecían, lo que fuera se desaparecía. Cuando yo estaba ahí, como digo, como un volcán o un geyser, dibuja, 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 dibuja. Después de eso, eso fue a los 13, 14, 15 años, estuve metida ahí. Después, plena adolescencia, yo dije, no, yo no quiero ser artista porque yo no quiero hacer lo mismo que hacen mis padres. Y entonces decidí que estudiaba arquitectura, fui a la universidad, hice un semestre de arquitectura en Venezuela, y mis padres se mudaron a los Estados Unidos, a Nueva York concretamente, y yo iba destinada a una escuela de arquitectura en Nueva York que se llama The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Pues yo no apliqué a Cooper Union, estudié un semestre más de arquitectura con cursos libres, no apliqué como arquitecto, sino como artista, porque yo me convencí que yo seguí trabajando, y yo seguí, después de estudiar un año de arquitectura, viendo, esto no es mi lenguaje, esto me encanta, pero esto no es mi lenguaje. Y aplico como artista o como a estudiar en la Facultad de Arte, que era dificilísimo entrar porque eran 600 aplicaciones para 30 estudiantes. O sea, Entré. Y eso también me reafirmó muchísimo porque fue, bueno, aquí estoy. Y en realidad estuve en mi salsa ahí, feliz de la vida. Y ya dije, bueno, a esas edades, 19, 20 años, yo soy artista de por vida. Y me la pasaba toda pintorreteada, leyendo y con mis compañeros. Y Nueva York es una ciudad extraordinaria para ser artista, una ciudad de muchos contrastes, pero la vida, o sea, las exposiciones, los museos, la gente que uno conocía, me encontraba de repente con artistas que yo admiraba en la calle, era como que estar en el lugar. Entonces, ese momento, yo creo, y esa bendición, esa suerte, mis padres, bueno, tuvieron mucho tino. Ese regalo yo creo que ha sido, entre otros, uno de los más hermosos regalos de mi vida. No solamente por el afecto de ir a ver a mi hermana, que era la primera que se fue, sino por todo lo que pude ver y hacer y por todo lo que se siguió como enriqueciendo mi cercanía con las artes. Es la misma hermana que nos vino a visitar. Exactamente, exactamente. Okay. Que por cierto, no hablamos de cuáles son mis obras. Claro, eso será ¿cuáles son sus obras? Ok, mis obras son esta pared de aquí, con esta esquina en L, y hablando de mi hermana, un video
que está allá al fondo, que hice en colaboración con Beatriz Bellorín, esta chica que está ahí, que es artista también y videógrafo, parte de nuestra comunidad latinoamericana, que conocí gracias a una exposición muy importante en la ciudad en el 2021, en el Museo del Holocausto, que fue una confluencia, yo digo que eso fue ponernos en el mapa a los artistas latinoamericanos viviendo y trabajando en Houston, esa exposición. Y ahí conocí más a Beatriz, porque en realidad la había conocido por culpa de Luisa, por una exposición de Luisa, cuyo video se lo hizo Beatriz, que es artista y documentalista extraordinaria. Entonces, yo escogí un poco esta obra tan disparatada y aquí voy a hacer una confesión. Yo otra vez pensando en la educación dije, pues yo voy a poner un poco este pequeño camino que es desde el 2019 diciembre, la obra gráfica que está allá al final, 2020, 2021 y 2022. Y yo estaba pensando, pues a lo mejor es interesante mostrar un poco para los estudiantes, mostrar un poco un camino. Y después me quedé con dudas y dije, yo no sé si eso estuvo tan bien. Porque, bueno, porque ustedes hicieron otra cosa. Entonces, está muy bien, no importa. A lo mejor, no sé si hay aquí algún joven artista que quiera decir algo al respecto, no sé. Bueno, un minuto más de qué va mi trabajo o qué tiene que ver, así como en el caso de Rosibel, mi trabajo es generalmente un trabajo muy orgánico y es un trabajo que tiene que ver con la propuesta que estoy desarrollando en el momento, que tiene que ver también mucho con el material que estoy utilizando. Y justamente lo que pasó aquí es que yo venía trabajando, siempre el dibujo ha sido muy importante, trabajando con dibujo y collage, y en eso produje aquellos grabados que están allá en una residencia. Después empecé a dibujar nada más durante la pandemia, de esos dibujos que están en el centro, que se llaman dibujos collage. Hice como alrededor de 200 en la pandemia. Y llegó un momento que el medio no me daba más y empecé a trabajar, aquí tengo una amiga escultora, en yeso y cerámica. Y eso es el trabajo que ven aquí. Después, paralelamente a este trabajo en cerámica, y estos son como trocitos de un camino, llamé a Beatriz Bellorín y le dije, Bea, tengo una idea muy terca en la cabeza, yo quiero hacer una animación con 90 collage, serie que venía un poco de ese momento. Y entonces esa es la obra que está allá al final. Yo tengo como 5 años trabajando en colaboración con otros artistas y ha sido una experiencia extraordinaria. Esta con Beatriz lo enfatiza. Y esta vez trabajé también con una obra de mi hermana Mercedes, la que fui a visitar en Inglaterra, que es músico. Bea me dijo, tenemos que, después de conversar un poquito, tenemos que agarrarnos de algo o dejar que algo nos guíe, vamos a pensar en una obra de música. Y así yo hablé con mi hermana y me mandó 2 obras y yo escogimos esta e hicimos ese video que te los invito a ver, lindísimo. Fue, por supuesto, muchísimo más rico lo que resultó el video que la idea que yo tenía en la cabeza, porque yo no soy videógrafo, porque ese es otro lenguaje. Y a mí me parece siempre fascinante esa confluencia de haceres, ese trabajar con otra persona, otro ser humano primero, pero también otro lenguaje, otro medio, otro vocabulario. Y pues eso es. Ok, muchas gracias. Lorena, ¿nos quiere indicar cuál es la obra de usted? Mi obra, la mía sí está toda juntita. Todas las casas, esto que está aquí atrás. Las esculturas de las casas y los collages y el mural de atrás. Yo soy multimedia artist, así que me doy libertad. Yo digo que eso es una de las cosas importantes de ser inmigrante, saber adaptarse. Y es algo que yo encuentro con mi trabajo, que me doy libertad de adaptarme y explorar diferentes medios. Entonces por eso gravito, también hago instalaciones, he hecho videos, gravito en diferentes medios. La pregunta que usted hizo tiene que ver con, exactamente los obstáculos que ha enfrentado
siendo artista, yo creo que también siendo inmigrante y también los desafíos. ¿Puede hablar un poco más de eso? Ok, bueno, aquí voy a unir un poquito también con la pregunta que hizo Caro de por qué eres artista, porque la verdad que en mi caso están totalmente unidos, esa experiencia de inmigrante con ser artista. Yo crecí en Venezuela, mi papá ingeniero civil, pero mi mamá es artista plástico también y tuvo una galería de arte por muchísimos años. Yo, siendo la mayor de 4, era la que acompañaba a mi madre a viajar por diferentes ciudades de Venezuela a visitar los estudios de los artistas. Entonces tuve como que esa experiencia de visitarlos, de ver esos espacios de trabajo, de hablar, que en aquel momento tendría yo también, adolescente, 15, 16 años, para mí de repente no era tan relevante, sino era como que el deber de acompañar a mi mamá para, ¿no? Y teniendo la galería, tuvimos la oportunidad de conocer muchos artistas. Mi mamá nos metía en cualquier taller que los artistas fueran a dictar. Sin embargo, yo estudié fue administración de empresas. Para mí, yo desde siempre, desde pequeña, tengo anécdotas en el colegio. Yo sé que eso no se debería hacer. Pero mis compañeros de clase me pagaban para que yo les dibujara las tareas de biología, que tenían que dibujar Los dos talentos. que tenían que dibujar el cuerpo humano o los órganos humanos. Ellos no sabían y yo se los hacía, pero era algo como un negocio que yo Pagado además, qué maravilla. Y después, siendo adolescente, como hobby, comencé a trabajar mucho con tiza pastel. Hacía muchísimos dibujos, portraits, de animales y todo con tiza pastel. Pero yo lo veía como un hobby, o sea, algo como un complemento a una carrera. Que claro, en mi casa ser artista no era una opción. O sea, a pesar de que mi mamá, artista plástico, y tenía la galería, yo siendo la mayor de los 4, yo tenía que estudiar administración porque yo era la que me iba a hacer a cargo de la empresa, lo que tuviera mi papá. Entonces, claro, yo estudié fue administración de empresas. ¿Qué pasó? Que al venirme a los Estados Unidos, o sea, yo venía de trabajar allá, llego a los Estados Unidos, los chicos al colegio, el esposo al trabajo, y Lorena, encerrada en la casa sin saber hablar inglés, nada. Y en ese momento fue que se me presentó la oportunidad, y a través de mi esposo, que él me dijo, Lorena, yo pienso que este es tu momento de tomar tu pasión seriamente y desarrollar tu carrera de arte. Y él me llevó a la escuela de arte del Museo de Fine Arts de Glacier, y él me inscribió porque yo no hablaba inglés. Él me inscribió las materias y yo aprendí inglés estudiando arte. Entonces, cuando descubrí que soy artista, ¿Cuándo llegas? cuando llegué aquí y se me presenta esta oportunidad. Y los retos, ¿verdad? De alguna manera, el estudiar arte me ayudó a superar esos retos, ¿verdad? Porque me ayudó primero a integrarme de alguna manera a una comunidad que en aquel momento no me sentía bienvenida, porque yo llegué en el 2003, la comunidad latina no es lo que es ahora. En la escuela de arte yo no recuerdo haber conocido a alguien más que hablara español, y prácticamente todas las clases eran con señas y que me dieran por escrito las cosas para que me las tradujeran en la casa para saber lo que tenía que hacer. Entonces, esos obstáculos fueron superados poco a poco. O sea, el arte me ayudó mucho a superar esos obstáculos. También, de alguna manera, a sentirme motivada, a tener un objetivo, a hacer algo, que uno encerrado en la casa sin conocer el idioma, o sea,
yo decía, bueno, de aquí me voy al manicomio porque, o sea, me sentía útil en Venezuela, Claro, trabajando, carrera. y llego aquí a encerrarme en la casa y yo qué voy a hacer, ¿no? Y de verdad, eso me ayudó a integrarme, y ya por supuesto al pasar los años ya la comunidad latina ha crecido y por supuesto se han presentado muchísimas oportunidades como esta, por ejemplo, que ya entonces uno se siente que pertenece, ya uno se siente bienvenido. Pero fue al principio, y además que tuve algo adicional cuando llegamos, recién llegado, yo llegué, bueno, con la niña de 3 años y el varón de 12, y teníamos 2 semanas aquí solamente, y mi esposo tuvo un accidente fuerte que prácticamente estuvo como en silla de ruedas como 2 meses, prácticamente recién llegado. Yo nunca había manejado aquí en autopista con un carro grande, y lo primero fue cuando llega la ambulancia, yo lo primero que le digo, y el hospital, tengo que tomar una autopista para ir al hospital. Y le dije al de la ambulancia, por favor, vaya lento porque yo voy a ir detrás. Claro. Y no había GPS No ni había nada. GPS, no había celular, no teníamos manera, no conocía el lenguaje. Entonces son esas cosas que uno va superando, ¿no? Con el tiempo. Igual se siguen presentando obstáculos, pero como digo yo, que lo más importante en la vida es la actitud de uno. La actitud que tome uno, la persona, con respecto a esos obstáculos. No dejarse mitigar, sino que más bien al contrario, ok, voy a superarlos, y cómo voy a hacerlo, reinventarse, adaptarse, y eso tiene mucho. Yo puedo decir una cosita que yo sé que no se debe porque es el tiempo de Lorena, pero yo lo quiero decir públicamente porque es una cosa muy hermosa. Lorena tuvo toda esa dificultad, todo ese camino cuesta arriba, y yo llegué en el 2013, 10 años después, y Lorena fue quien me presentó y me introdujo a esa comunidad. Así conocí a Luisa, después así conocí a Rosibel, pero esa llegada fue muchísimo más suave con una persona que había vivido, tenía esa experiencia, ¿verdad? Y que estaba ahí abierta y naturalmente, porque ella es así, me presentó a sus amigos, me presentó a su familia y me presentó a los artistas, y yo por siempre estoy agradecida a Lorena. Y así es que debemos hacer. Ya tenemos esa experiencia, bueno, vamos a hacérselo más liviano a los que vienen. Sí, vamos sí. a ayudarlos y vamos a abrazarlos y vamos. Muchas gracias. Luisa. Soy No sé Luisa ni Duarte. ¿Cuál es su obra? Esta es mi obra. Son 6 trabajos, 2 en archival prints, que son impresos, ya va porque lo tuve que traducir y no me acordaba cómo se decía en español. Impresión de archivo digital. ¿Qué quiere decir eso? Que son concebidos en la computadora y luego impresos con una impresora especial en un papel 100% de algodón, y son ediciones pequeñas justamente para no jugar con la posibilidad de repetir y repetir y repetir y perder un poco el valor de la obra. Mi trabajo tiene muchísimo que ver con una búsqueda de una voz personal. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos hace casi 20 años, vine en circunstancias muy distintas a las de ella. Vine primero por amor, me enamoré y me vine para los Estados Unidos. Y después, bueno, tuve unas realidades un poco difíciles, tuve bastantes obstáculos que no vienen al caso ahorita, pero que de alguna manera han marcado mi camino como artista. Yo soy arquitecto de profesión inicial, siempre quise hacer arte, pero como aquí era imposible ser artista en Venezuela, en mi familia, porque eso significaba morirse de hambre. Uno no, ser artista, ¿qué es eso? En mi familia hay muchos arquitectos y lo más cerca al arte
fue la arquitectura, carrera que amé y amo. Y por un tiempo, cuando empecé a hacer arte, traté de ocultar el hecho de que yo era arquitecto, porque me parecía que o uno era artista o uno era arquitecto. Y es una tontería, porque uno es artista, uno es arquitecto, uno es venezolano, uno es americano, uno es de todo un poco, ¿no? Entonces, afortunadamente he logrado combinar esas dos corrientes, y en mi trabajo lo que hago es conectarme un poco con esa arquitectura, ese arte envuelto en la arquitectura en Venezuela durante los años 50, que son el reflejo para nosotros los venezolanos de una época de prosperidad, de oportunidad, de crecimiento, de adelanto, de ser parte de un mundo más grande de lo que éramos. Y combinarlo un poco con mis vivencias, con lo que es ser una artista latina aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, en este caso, en esta primera obra, que es un díptico, el título tiene mucho que ver con lo que es, se llama Asomo a casa, como Peeking at Home. Y ese título viene por la invitación que me hicieron en la Universidad del Zulia, donde estudié, para presentar mi trabajo en un salón regional. Y a mí me pareció tan hermosa esa invitación que empecé a trabajar con la idea de volver a mostrar en Venezuela. Y en esta obra tiene mucha referencia arquitectónica, tiene mucha referencia a ese modernismo que existió, que existe todavía, porque todavía tenemos eso, pero jugando un poco con el espacio vacío, con la fragmentación, que tiene que ver con la fragmentación de la memoria, con la fragmentación del espacio, con la fragmentación de lo que somos nosotros como inmigrantes, porque somos un pedacito de esto, un pedacito de lo otro. Y esa es mi búsqueda en mi trabajo. En ese caso se ve bastante particular y es fácil de describirlo. En estos otros no tanto, pero yo trato de reflejar y de buscar conexiones que a veces no son tan evidentes en mi trabajo, y eso me encanta colocar información escondida. Información me refiero de repente a un trazo que me conecta inmediatamente con una calle, con una memoria en mi país, con una memoria en una amistad acá. Y ha habido muchísimas ocasiones donde una persona ve el trabajo y se conecta inmediatamente. Para mí ese es el regalo más grande, es lo más divertido que me ha pasado de ser artista. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todas. Yo aprendí muchísimo escuchando más la historia personal de cada uno, porque también estuve la vez pasada. Tenemos tiempo para recibir unas preguntas de ustedes o comentarios, y después podemos relajarnos un poco más informalmente, y si quieren dar una vuelta por el arte también se puede. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Sí, Lili. ¿Qué fue lo que te trajo el vidrio, el trabajar con el vidrio? Bueno, yo estudié, cuando yo vine para acá, hice mi segunda carrera en arte. Tuve la oportunidad de entrar a estudiar arte. Después de muchos años trabajando en diferentes materiales, y te digo diferentes materiales como piedra, metal, pintura, bronce, que es metal. Pero estuve muchos años trabajando, digamos, en colores, como decir, las piedras eran blancas, trabajaba en mármol y alabastro, y eran colores muy tenues, no había realmente color. Y el bronce igual, eran colores en marrón, algo muy sólidos, ¿no? Y en un momento que vi unas obras acá, aprender vidrio en la universidad para mí no era una opción, no lo había.
Y viendo trabajos de otros artistas como Chihuly, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que es un artista muy reconocido, me impactó el trabajo, me gustó muchísimo el reflejo de la luz, la forma, sobre todo los colores en los cuales podía trabajar. Y era como que un despertar a algo totalmente diferente a lo que había hecho hasta ese momento. Entonces eso fue realmente el color, el poder utilizar el color y la luz dentro de la misma obra, porque la obra absorbe la luz por ser vidrio. Eso fue lo que realmente me impactó, yo me enamoré y desde entonces es lo único que he trabajado, a pesar de que tengo obras en otros materiales. Yo puedo decir algo. otra vez entrometida. Yo no sé, Rosy, si tú ves esto, pero ahorita me acabo de dar cuenta. Yo creo que también fue una especie de renacer para ti, porque si bien recuerdo, yo no te conocí en ese momento, tuviste que dejar tu oficio de escultora porque era demasiado duro para tus manos. Bueno, eso es parte... Eso es bien bonito, porque fue como que... Es lo que hablé al principio, que uno siempre tiene que adaptarse y reinventarse, ¿verdad? Y sí es cierto, el uso fue algo reinventándome también, ¿no? Pero renacer. Básicamente yo me enamoré del color, que fue lo que dije, pero sí fue a raíz también de ese proceso de reinventarse uno. Trabajando con piedra, aún sigo siendo escultora porque son piezas tridimensionales. Sí, mi especialidad es escultura, pero yo haciendo las tallas en piedra sufrí en ambas manos, tuve que tener cirugía del túnel carpial. Y pues no pude volver a utilizar los materiales, el equipo de trabajo que tenía que utilizar. El cincel, el martillo, equipos eléctricos, no podía utilizarlo porque me hacía daño. Y en eso fue un proceso de renacimiento, de reinventarme. Al color. Sí, de buscar algo que no me hiciese daño a las manos. Entonces sí, es importante. Gracias por hacer eso. Que fuera el color, es que me parece bello que haya sido el color. Sí. Yo tengo, no es una pregunta, es más bien un comentario, porque bueno, tengo la fortuna de conocer a fondo el trabajo de todas y además no solamente las conozco como artistas, sino que las considero a todas las que están acá amigas. Es para mí, bueno, estoy feliz de poder estar aquí, feliz de que esto haya sido posible. Es muy bonito para mí verlas juntas exponiendo. Pero lo que tengo que decir, yo también soy venezolana, también soy inmigrante, tengo en Estados Unidos alrededor de 20 años ya. Entonces, lo que siento yo cuando veo todas estas obras juntas es, y siempre ese ha sido también mi enfoque como curadora, es buscar las conexiones y no las diferencias. Y yo me he enfocado siempre en eso, en eso para añadir a la experiencia y no sentir que uno está perdiendo, porque claramente uno cuando es inmigrante, la primera sensación es de pérdida, o sea, estoy dejando atrás toda una cantidad de cosas, todas, o sea, relaciones, querencias, sabores, olores, familia, todo. Pero yo siempre he sentido, yo también además soy hija de inmigrantes, y siempre ese fue el enfoque que mis papás nos enseñaron, que uno gana más de lo que pierde. Entonces, ese ha sido siempre mi idea, ¿no? O sea, yo llegué acá y es a ver qué vamos a ganar. Yo no me voy a quitar nada de lo que tengo, yo voy a añadir. Y eso es algo que siento que está presente en toda la obra de ustedes, porque ustedes no dejaron de ser ninguna lo que fueron. Uno no puede dejar de ser lo que es. Yo también me reinventé, yo soy ingeniero químico y cambié a una carrera en las artes, y no siento que haya perdido el tiempo
por lo que hice antes, sino que, bueno, eso me da una manera de ver el mundo, de una formación que bueno, que está en mí y que solamente agrega. Entonces, siento que es muy, muy bonito todo lo que logro ver acá, o sea, esa reinvención, ese añadir, esa búsqueda y esa experiencia que nos une a todas, por ejemplo, por lo menos a nosotras, pero sé que a muchas otras personas también, que es esa experiencia de ser inmigrante, porque el sentido de pertenencia, dónde te sientes en casa, la búsqueda del hogar, los recuerdos, lo que te conecta con tu familia o con tu pasado, con tu país, y poderlo mostrar acá y sentir que conectas con personas de acá, me parece una experiencia maravillosa. Entonces, solamente quería decir que se siente acá eso, yo lo siento mucho en las obras de cada una. Tengo otro pequeño comentario, y es con respecto en particular a la obra de Carolina, que no la he visto, pero la he visto en video. la obra del video, que tú dices que es como una idea de un collage que tú tenías en tu cabeza. ¿No? No, o sea, en realidad tenía una idea de un video, de una videoanimación. De una animación. Sí. Me recuerda, de alguna forma, y a lo mejor no, pero no sé, a mí sí me recuerda la obra que expusiste en el Museo del Holocausto. Porque esa obra era una secuencia de múltiples mini collages y de alguna forma, si lo ves con la visión humana, bueno, parece tenías que recorrerlo, sí. Tienes que recorrerlo unido a una colaboración con otro artista, porque mostraba un video de tú misma trabajando. Entonces, no sé si tú habías visto esa conexión. Sí, claro, claro que la vi. Es que por eso decía que era una idea terca. Porque era una idea que estaba ahí, y yo no sabía cómo hacerlo. Yo no tengo los recursos, yo no sé nada de eso. Entonces llamé a Bea a trabajar conmigo. Gracias por invitarme y por hacernos parte de esta exposición tan bonita. Muchas gracias. Yo creo que Lorena hizo una pregunta que tengo aquí en la hoja de ustedes. ¿Cuántos son inmigrantes? Si puedo preguntar. Entonces somos 5 que no somos inmigrantes. Más o menos. Bueno, yo quiero agradecerles. Realmente eso fue una exposición muy profunda. Yo soy esposa de migrante, entonces lo que usted empezó con la idea de que cada uno cuando se muda experimenta un trauma, yo lo sé por vivir con mi esposo, que también vino por razones de amor. No fue algo tan traumático, pero igual lo experimentó. Y ya lleva 23 años aquí y es de Chile. Y en este momento no ha podido regresar por la situación en Perú porque vive muy cerca de la frontera y las carreteras han estado cerradas. Y parece que ahora está abierto, pero hace muchos años desde la pandemia que no hemos podido ir. Entonces yo sé que uno, como yo creo que usted dijo, un pie acá, otro pie allá. Entonces me impactaron todos ustedes, la obra, escuchar sus historias más personales hoy. Y quiero por parte de Lone Star decir qué riqueza es tener esa presencia y voz de migrantes. Gracias. Yo soy profesora de ESOL, me da mucha pena que las clases de nuestros alumnos no podían asistir hoy día, pero ver esto en la galería y saber, especialmente usted de Venezuela, que han pasado, muchos han huido de Venezuela. O sea, el muchacho que cantó, solamente lleva 3 años aquí, Andrés, que cantó en la recepción. Entonces es muy importante que están compartiendo su historia, su arte y eso de sus segundas carreras, lo que dijo usted. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y espero que puedan quedarse un tiempo para hablar más y conocer mejor el arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe for more content from LSC Kingwood.